Hola de nuevo. En este video vamos a empezar con una serie de cursos o de videotutoriales acerca de una certificación que próximamente estaré entonces tomando o los exámenes que corresponden a esta, y es la MCSD Web Applications. Básicamente esta es una certificación que se compone de 3 exámenes. El primero es muy básico acerca de programación con HTML5, JavaScript y CSS3. Básicamente es el examen 7480 de todo el conjunto de certificaciones y exámenes de Microsoft. El segundo es el 7486, corresponde a desarrollo con MVC 4 para aplicaciones web. Básicamente este es un contenido que es muy posible que cambie en un corto plazo, debido a que MVC actualmente se encuentra en la versión 5 y próximamente viene entonces la versión 6, que sería ASP Next, con el cual entonces ya estaríamos hablando de MVC 6 con Web App incorporado. Entonces es muy posible que el contenido de este curso cambie. Y el tercero sería el 7487, que es desarrollo de aplicaciones para Windows Azure o Microsoft Azure. Recordemos que el nombre de Azure cambió hace poco, y Web Services. Básicamente entonces lo que vamos a apuntar con estos cursos es a mostrar aquel contenido o el contenido principal que es necesario estudiar y conocer para entonces afrontarse cada uno de estos exámenes de certificación. El primero con el que vamos a iniciar entonces toda esta serie de tutoriales es el 7480, que es el desarrollo o la programación de aplicaciones web o de sitios web con HTML5, JavaScript y CSS3. Dentro de este contenido entonces lo que vamos a iniciar es con el manejo de CSS, básicamente o específicamente con el manejo de los selectores, y digamos que como guía de referencia, en caso de que alguien esté interesado en seguir este curso de certificación, tengan en cuenta que el link para esta página estaría entonces en la descripción del video e igualmente en el blog. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los selectores CSS. Básicamente los selectores CSS es aquel código que podemos entonces especificar para identificar o seleccionar de forma clara un objeto dentro de nuestra página. Por ponerlo un ejemplo, por medio de los selectores CSS podríamos ubicar este texto dentro de nuestra página web y especificarle unos estilos en particular, los cuales pueden ser combinados, por ejemplo. Para este ejemplo entonces lo que vamos a utilizar es JSFiddle. Es básicamente una herramienta que nos permite tener en 4 secciones de página diferentes contenidos, el cual va entonces a interactuar entre sí. Vamos a tener entonces en la esquina superior izquierda una sección para código HTML, en la superior derecha una sección para código o sintaxis CSS, en la inferior izquierda JavaScript. En este ejemplo no estaremos utilizando todavía JavaScript, y por último en la inferior derecha entonces tendríamos el resultado de lo que estamos ejecutando, de lo que estamos implementando en cada una de las secciones que mencionamos anteriormente. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el manejo de los selectores. Recuerden entonces que es sintaxis CSS que nos va a permitir seleccionar o ubicar un objeto en nuestra página y aplicarle ciertos estilos dependiendo del caso o la necesidad. Para el primer ejemplo entonces vamos a ver el selector de tipo o de etiqueta. En este caso lo que tenemos es entonces un div con un texto en su interior que se llama o que dice hola mundo. Es básicamente esta sección que vemos acá en nuestra ventana de resultados, y vamos entonces a utilizar un selector que es el de etiquetas, que lo encontramos acá. El selector es muy básico, simplemente se compone del nombre de la etiqueta y entre llaves vamos a especificar entonces los estilos en sintaxis CSS que queremos aplicar a este objeto o a esta etiqueta HTML. En este caso yo estoy especificando que voy a utilizar o que voy a cambiar el color de fondo por un color rojo, y es básicamente lo que tenemos entonces en nuestra ventana de resultados. Fíjense que tenemos selector de tipo de etiqueta que corresponde a esta sección del código HTML, y tenemos un div con un texto en su interior que dice hola mundo. En este caso la etiqueta div es lo que estamos buscando con este selector CSS, al cual estamos entonces aplicando este color de fondo. El siguiente selector es el selector de clase, y es básicamente
un selector que nos permite buscar dentro de nuestras etiquetas del documento HTML o del DOM aquellas cuya propiedad class tenga un valor en particular. En este caso yo estoy especificando el selector de clase por medio del punto. Básicamente con esto estamos identificando que estamos buscando aquellos objetos o etiquetas que en su propiedad class tengan este texto llamado fondo rojo, y le estamos aplicando un estilo que es el color de fondo rojo. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos una etiqueta de párrafo cuya propiedad class tiene entonces una clase llamada fondo rojo y una letra grande. Letra grande todavía no la tenemos aquí definida, ya vamos a ver entonces cómo podemos hacerlo. Ese que tenemos ahí, este selector, básicamente equivale a esta sección que tenemos acá, selector de clase, y el hola mundo que tenemos es el que tenemos dentro de la etiqueta de párrafo. Hasta ahí muy sencillo, es muy básico el manejo que estamos dando, pero vamos a ver que podemos combinar las etiquetas de nuestra, o digamos las clases que definimos en la propiedad de nuestras etiquetas. En este caso yo voy a utilizar ahora sí la clase letra grande y le voy a especificar entonces que va a tener un font size o un tamaño de letra de 30 píxeles, por ejemplo. Para actualizar el ejemplo, vamos acá y fíjense que entonces ahora nuestro texto hola mundo luce un poco más grande. Esto es debido a que tenemos entonces dos clases combinadas. Fíjense que aún así el fondo rojo sigue aplicándose, y básicamente lo hacemos separando cada una de las clases por medio de un espacio en blanco. El siguiente selector que vamos a ver es el selector de atributos, y es un selector que nos permite entonces definir atributos personalizados a nuestras etiquetas HTML. En este caso yo estoy definiendo entonces un atributo data autor con el texto Jovento en una etiqueta de párrafo, la cual internamente tiene un texto que dice hola mundo. Ese es este selector que estamos especificando acá. Su sintaxis básicamente se compone de un asterisco para indicar que son todos aquellos objetos que cumplan con esta característica. Especificamos el nombre de nuestro atributo personalizado, en este caso es data autor. En este caso indicamos que tiene que cumplir exactamente con el texto Jovento, y le estamos indicando que el color de fondo es amarillo. Este es este selector que especificamos, o este texto que especificamos acá. Tenemos entonces el selector de atributos, un párrafo y el texto hola mundo. Como ven entonces ya ahí está aplicado nuestro estilo de color de fondo amarillo para nuestro elemento de párrafo. El siguiente es entonces el selector de pseudoelementos. Los pseudoelementos de hecho son muchos. En CSS hay varios pseudoelementos, y lo que nos permiten es no solamente ubicar una etiqueta, sino ubicar contenido que se encuentra en nuestras etiquetas. En este caso vamos a ver 3 pseudoelementos. En realidad es una lista bastante amplia, y lo que vamos a especificar es entonces que todo párrafo, la sintaxis del pseudoelemento puede cambiar de uno a otro. Yo voy a dejar entonces un link de referencia a los pseudoelementos más utilizados en la descripción del video y en el blog. Aquí lo que vamos a especificar es entonces que el first letter, o la primera letra, debe ser de color blanco para todos aquellos párrafos que tengamos en nuestro documento HTML. El segundo pseudoelemento lo que nos permite es indicar que a estos párrafos adicionalmente la primera línea va a tener un color de texto verde. Y por último vamos a especificar, fíjense que aquí cambia un poco la sintaxis del pseudoelemento. Fíjense que no tiene dos veces el dos puntos. Obviamente esto depende de la sintaxis de ese pseudoelemento en particular. Vamos a especificar que cuando el mouse pase por encima vamos a cambiar su color de fondo a un color azul. Muy bien, en este caso tenemos entonces dos etiquetas de párrafo. Aquí las tenemos, que inician desde el selector de clase y selector de atributos. Esto quiere decir, y de hecho si se fijan bien, vamos a tener que la primera letra es de color blanco, en ambos ejemplos es así, que la primera línea de texto es verde, aquí la tenemos, y que cuando yo pase el mouse por encima su color de fondo va a cambiar a un azul. Ahora, lo que es muy interesante de estos selectores o de estos
pseudoelementos que tenemos en CSS es que, fíjense por ejemplo, el first letter y el first line, lo que nos permiten hacer como selección del contenido de nuestras etiquetas HTML. Para el ejemplo voy entonces a ampliar un poco más este texto. Lo voy de hecho a copiar y pegar múltiples veces para que el texto sea mucho más largo. Y voy a actualizar mi ejemplo. Ahora, fíjense lo que está haciendo el CSS automáticamente. La primera línea tiene entonces el color de texto verde, pero de ahí en adelante, cuando termina la primera línea, continúa con el texto o con el color de texto que tenga definida la etiqueta de párrafo. Ahora, lo que es muy interesante de este ejemplo es que si empezamos a cortar, fíjense que aún así él es capaz de conservar el estilo de la primera línea en verde. Ahora se podrá imaginar, obviamente por detrás, que tiene entonces el intérprete o la cantidad de código que debe tener el intérprete de la sintaxis CSS para entonces poder definir que efectivamente la primera línea termina en ese lugar. Eso digamos que es un punto interesante a analizar de estos ejemplos. Ahora, de todo esto también podemos definir o sacar una conclusión, y es que podemos mezclar múltiples selectores, por ejemplo, en nuestras etiquetas HTML para aplicar diferentes tipos de estilo. Por ejemplo, solamente vamos a analizar este párrafo que tenemos acá. Lo primero es que tiene entonces un selector de atributos para indicar que su color de fondo por defecto va a ser amarillo. Tiene adicional a esto entonces pseudoelementos para especificar que la primera letra debe ser de color blanco, que la primera línea debe ser verde y que si yo paso el mouse por encima se va a volver su fondo de color azul. En este caso estamos mezclando entonces varios selectores para aplicar entonces diferentes estilos a nuestras etiquetas HTML. De hecho, si nosotros utilizamos acá la propiedad class y vamos a copiar estas mismas clases que teníamos en el ejemplo de los selectores de clase, vamos a ver que aún así ellos siguen aplicando para nuestro contenido, y aquí lo tenemos. Obviamente va a depender de qué etiqueta o de qué selector se esté aplicando de primero para entonces especificar el estilo en cascada que estaría tomando el CSS para la visualización o la asignación de los estilos a la etiqueta HTML. Muy bien, eso sería entonces todo en este primer video de introducción a lo que serían los contenidos de la certificación de MCSD Web Application Developer. Lo tenemos. Recuerden que el link para conocer estos exámenes va a quedar entonces en la descripción del video y en el blog, igual que el JS Firewall, y un link a una página ilustrativa con muchos otros selectores y pseudoelementos de CSS. Espero que entonces el video les haya sido de ayuda. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.